Dado la ecuación de una parábola, queremos escribir la ecuación en forma estándar o en este formulario aquí, y encontrar todos los componentes clave listados aquí para la parábola. Bien, mirando nuestra ecuación, necesitamos reconocer que necesitamos el lado izquierdo para hacer un trinomial cuadrado perfecto en términos de x, y luego factorar el lado derecho. Así que vamos a comenzar completando el cuadrado en x cuadrado más 8x. Así que vamos a configurar esto como x cuadrado más 8x más una constante, que encontraremos en un minuto. Igual 16 y 16 más la misma constante a la derecha. Así que ahora para completar el cuadrado a la izquierda, vamos a tomar la mitad del coeficiente de x o medio de 8 y cuadrado. La mitad de 8x así menos 4 cuadrados es 16. Así que agregaremos 16 a ambos lados de la ecuación. Ahora el lado izquierdo será un trinomial cuadrado perfecto. Aviso que los factores de 16 que agregan a más 8 son más 4 y más 4, lo que significa que tenemos dos factores de la cantidad x más 4, que podemos escribir como la cantidad x más 4 cuadrados. Luego en el lado derecho, aviso tenemos menos 16 más 16. Eso es 0. Así tenemos 16 y, pero para ajustar este formulario va a escribir menos 16x la cantidad y 0. No necesitamos hacer esto, pero aviso cómo se adapta perfectamente al formulario. A continuación, aviso cómo se cuadra en la x parte de la ecuación, que significa que nuestra parábola tendrá un eje vertical. Un eje vertical de simetría, significa que se abrirá o bajará basado en el signo de A. Así que sabemos que tenemos un eje vertical. Y ahora encontraremos el valor de A para ver si se abre o abajo. Mirando la ecuación, sabemos que 4A igual menos 16. Así que tenemos 4A igual menos 16 divide ambos lados por 4, podemos ver que A igual menos 4. Así que A es negativo, o en este caso menos 4, sabemos que la parábola se abrirá. A continuación, encontraremos el vértex de la parábola. Las coordenadas del vértex serán. Porque tenemos la cantidad x más 4, la coordinación x es menos 4, y porque tenemos la cantidad y 0, la coordinación y es 0. Vamos adelante y planteemos el vértex en el plano coordinado. Eso sería este punto aquí. A continuación, porque sabemos que la parábola se abre, hacemos un boceto en bruto de nuestra parábola, hacemos un bosquejo mejor una vez que encontramos los endpoints del lectus rectum o diámetro focal. Ahora vamos a utilizar el valor de A para encontrar el enfoque y la directrix. Lo principal a recordar aquí es que porque sabemos que nuestra parábola se abre, el enfoque estaría por debajo del vértex, o dentro de la parábola, y la directrix sería una línea horizontal sobre el vértex. Sin importar si la parábola se abre o abajo, la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de A, y la distancia del vértex a la directrix es también igual al valor absoluto de A, y como tenemos A igual menos 4, el valor absoluto de menos 4 es A Siemens más 4, que significa que nuestro enfoque será 4 unidades por debajo del vértex. Así que 1, 2, 3, 4, este punto aquí, y la directrix sería la línea horizontal para las unidades sobre el vértex donde pasaría por 1, 2, 3, 4, este punto aquí. Así que encontremos las coordenadas del enfoque. Podemos ver las coordenadas sería. Otra manera de obtener este punto sería restar 4 de la coordinada y del vértex. Aviso de que 0, 4 es A Siemens menos 4. Y entonces para encontrar la ecuación de la directrix, otra vez mirando el plano coordinado, podemos ver que va a ser igual 4. Otra manera de obtener esta ecuación sería agregar 4 a la coordinación y del vértex. Aviso que 0 más 4 es A Siemens 4, soy igual 4 es A Siemens nuestra ecuación. Y entonces para la ecuación del eje, o eje de simetría, sabemos que será una línea vertical que pasa a través del vértex en el enfoque. Así que sería esta línea vertical aquí. Aviso como la parábola sería simétrica a través de esta línea. Y de nuevo,
podemos ver del gráfico sería x igual menos 4. También podemos utilizar la fórmula x igual h, donde h está la coordenada x del vértex. Y finalmente, encontraremos los endpoints del rectus rectum, o el diámetro focal, que nos dará 2 puntos más en la parábola, lo que nos permitirá hacer un boceto más preciso. Volviendo a nuestras notas por un momento, este segmento aquí es el rectum latus. Aviso es paralelo a la directrix, el enfoque es el punto medio, y luego los 2 puntos están en la parábola, pero más importante, la longitud del rectus rectum es igual al valor absoluto de 4a. Así que volviendo a nuestra ecuación, tenga en cuenta que 4a es igual menos 16. El valor absoluto de menos 16 es así menos 16. Pero el rectum latus tendrá una longitud de 16 unidades, lo que significa que como el enfoque es el punto medio, un punto de aplicación sería 8 unidades al derecho del focus y el otro endpoint sería 8 unidades a la izquierda del enfoque. Aviso como el x-eje es escalado por 2. Para ir a la derecha tenemos 2, 4, 6, 8 y luego ir a la izquierda del enfoque tenemos 2, 4, 6 y 8. Así que este segmento verde sería el rectum latus, a veces llamado el diámetro focal. De nuevo encontrar las coordenadas de los endpoints puede solo ver el plano coordinado. El punto a la izquierda sería, y el punto a la derecha tendría coordenadas. La otra opción es tomar las coordenadas del enfoque, y luego agregar y restar 8 de la coordenada x. Aviso que menos 4, 8 sería menos 12, danos la primera endpoint, y menos 4 más 8 sería más 4, dando nosotros la segunda endpoint. Y ahora porque tenemos 3 puntos en la parábola, podemos hacer un bosquejo más exacto de nuestra parábola. Esto sería el vértex y pasaría a través de este endpoint en rectus rectum. Y luego comenzando en el vértex, también pasaría a través del punto de entrada a la derecha. Espero que encontraron esta explicación útil.